Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, de los relatos que inspiran y motivan a una vida positiva. Historias que, además, invitan a la reflexión y al pensamiento profundo. Él era el hombre más rápido del pueblo. Hasta que casi muere por un paso demasiado apresurado. Y lo que lo salvó no fue la fuerza, ni la suerte, sino una tortuga tan lenta que parecía que nunca llegaría a su destino. Después de esta historia, nunca volverás a subestimar el valor de la lentitud. En la región de Valle Verde, donde los pinos se alzaban rectos como lanzas y el viento siempre olía a resina fresca, había un nombre que todos conocían, Santiago, el leñador más rápido, el más hábil y también el más terco. Nadie negaba su talento, bastaba con que levantara el hacha para que un tajo limpio derribara un tronco como si ya estuviera preparado para caer. La gente del pueblo solía bromear diciendo que Santiago podía talar un árbol antes de que el sonido del viento llegara a sus hojas. Pero pocos entendían que para Santiago, la rapidez no era solo un hábito, sino una obsesión. Cada mañana se despertaba antes de que el sol asomara por detrás de la montaña. Los golpes de su hacha siempre debían ser más rápidos que los del día anterior. Cada paso debía adelantarse al de los demás. Sentía que su único valor residía en terminar todo antes que nadie. Por eso, corría. Corría para huir de la lentitud. Corría para huir de la idea de que, si no era rápido, perdería contra un rival invisible. Y nunca se preguntaba, ¿para qué ganar? La gente del pueblo estaba acostumbrada a la imagen de Santiago corriendo velozmente por los claros del bosque, derribando árboles como si fueran obstáculos en su camino hacia un destino que solo él conocía. También estaban acostumbrados a sus murmullos de fastidio cada vez que alguien le decía, «Más despacio, Santiago, que te vas a equivocar». Pero cuando la velocidad se convierte en un ritual, el error se vuelve inevitable. Solo que Santiago nunca lo veía. Aquel día, el cielo estaba tan despejado que el sol parecía tallado en afiladas cuchillas de luz que caían sobre la tierra. Santiago había aceptado un gran pedido del dueño del aserradero del pueblo, necesitaban troncos maduros, con una veta hermosa, sin mezclar árboles jóvenes. Para muchos otros leñadores, este era un trabajo que requería observación cuidadosa y una selección meticulosa. Pero para Santiago, era la oportunidad de demostrar que era el más rápido de Valle Verde, y no solo de palabra. Se lanzó al bosque cuando la mañana aún no había terminado de respirar. El hacha se movía rasgando el viento, y los troncos caían a una velocidad que asustaba hasta a los pájaros. No se detenía a mirar la edad de los árboles, ni prestaba atención a las marcas que el dueño del aserradero había hecho previamente. Solo se fijaba en el ritmo de la caída de los troncos, constante, potente, rápido. Cada árbol que caía lo hacía sentir invencible. Hasta que el dueño del aserradero llegó corriendo, con el rostro enrojecido y los ojos tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. «Santiago. ¿Pero qué has hecho?» Santiago aún no entendía qué pasaba cuando la mano del hombre le agarró el brazo con fuerza y lo llevó frente a un tronco recién talado, un árbol joven, tan delgado que apenas se podía abrazar, y en cuya corteza todavía se veía claramente la marca que el dueño le había repetido una y otra vez, no cortar. Dejar. En ese momento no soplaba ni una brizna de viento, solo un silencio tan pesado como amargo. «¿De qué sirve ser tan rápido?», dijo el dueño, con una voz grave como un hachazo sobre una roca, «si te equivocas desde el principio». Aquella frase,
aunque no fue dicha en voz alta, resonó en la cabeza de Santiago como un trueno. Los otros leñadores se acercaron. Algunos negaban con la cabeza, consternados, otros suspiraban suavemente. Unos cuantos jóvenes murmuraron, ya se lo decíamos, tanta prisa solo trae problemas. Santiago era orgulloso hasta la terquedad. Odiaba que lo criticaran, odiaba que alguien pensara que no era lo suficientemente bueno. Y, sobre todo, odiaba que lo consideraran un fracasado. Una rabia ardiente estalló en su interior. No una rabia contra los demás, sino una rabia porque el mundo no lo entendía. Porque solo veían el error, no el esfuerzo. Porque no sabían lo rápido que corría para darle una vida mejor a su familia. Lanzó el hacha al suelo. Si creen que me he equivocado, dijo con la voz ahogada por el orgullo herido, les demostraré que tengo razón. Que ser rápido nunca es un error. Y sin esperar a que nadie dijera nada más, Santiago se dio la vuelta y se adentró en la espesura del bosque, donde las sombras de los árboles se alargaban como dagas hundidas en la oscuridad. Nadie lo llamó. Nadie se atrevió a detener a un hombre consumido por una furia tan intensa como el fuego. El bosque profundo de Valle Verde no era como otros lugares. Allí, los árboles ancestrales eran como gigantes ancianos, silenciosos y misteriosos. La luz del sol se filtraba en estrechos haces, dibujando sombras que parecían máscaras. Pero para Santiago, aquel lugar era solo un camino para desahogar su ira, para correr más rápido, para respirar más fuerte, para demostrarle al mundo que su velocidad era su fuerza, no su maldición. Avanzó a grandes zancadas. Atravesó matorrales. No miraba ni a la izquierda ni a la derecha. Sus ojos solo se fijaban en el frente, donde los árboles eran más densos, más frondosos, donde podría demostrar que no necesitaba que nadie le enseñara a ir más despacio. Entonces, se detuvo en seco. En medio del estrecho sendero de tierra, había una pequeña criatura, inmóvil, sin esquivar su mirada feroz. Una tortuga. Su caparazón brillaba con un destello plateado, como si estuviera incrustado con la luz de una luna helada de invierno. Estaba allí, sin moverse, como si supiera que él tendría que detenerse por ella. ¡Qué absurdo! ¿Una tortuga se atrevía a cortarle el paso? Santiago frunció el ceño. Apártate. Tengo prisa. Pero la tortuga no se movió. Solo levantó sus ojos negros y profundos y lo miró lentamente, con una calma tan extraña que parecía haber visto a cientos de hombres como él y saber exactamente lo que les esperaba más adelante. Entonces, habló. Con una voz grave, ronca, pero tan clara que no podía ser una alucinación. Si siempre corres así, pronto te toparás con algo que no querrás ver. Santiago se quedó paralizado. No porque una tortuga hablara, sino porque aquella frase fue como una flecha que atravesó directamente su ira. Pero inmediatamente sacudió la cabeza, desechando esa sensación. Supuso que era solo el cansancio que le estaba jugando una mala pasada. «Cállate», gritó. «No necesito el consejo de una tortuga lenta». Pero la tortuga seguía allí. Sin retroceder, sin apartarse. Y en sus ojos plateados y brillantes, Santiago vio de repente el reflejo de sí mismo, un hombre que corría tanto que no sabía hacia dónde iba, que corría tanto que ya no reconocía lo que le esperaba adelante. Aunque aún no lo admitiera, en ese momento, entre él y la tortuga, sombra,
ya se había tejido un hilo frágil. Un hilo que pronto lo sacaría de sus errores más profundos, de los abismos que su propia prisa había cavado. Pero en ese instante, Santiago no lo sabía. Solo sabía una cosa: odiaba que lo detuvieran. Y no sabía que las palabras de Sombra eran la primera señal de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Santiago nunca había sentido que una criatura le molestara tanto como aquella tortuga de caparazón plateado. No era grande ni aterradora, pero su forma de plantarse en medio del camino, con una calma que parecía ignorar por completo su ira, le hacía sentir como si alguien le estuviera poniendo un espejo delante y obligándolo a mirar. Y eso lo irritaba aún más. «Cosa lenta, apártate», repitió, con voz áspera. La tortuga solo inclinó la cabeza, su mirada seguía siendo la misma. No mostraba miedo ni ganas de discutir. Simplemente estaba allí, como una roca con alma. Santiago resopló, se dio la vuelta y se alejó, caminando con tanta fuerza que el suelo tembló ligeramente. Pero apenas había dado 3 pasos, cuando la tierra bajo sus pies perdió de repente su firmeza habitual. Un crujido sordo, breve pero agudo como un cuchillo clavándose en el aire. El suelo bajo los pies de Santiago se hundió. No tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo se tambaleó y se deslizó violentamente hacia adelante, como si una mano invisible lo estuviera arrastrando hacia las entrañas de la tierra. En ese instante, alcanzó a ver la boca abierta del hoyo, una trampa de cazador, hábilmente cubierta con hojas secas y una fina capa de tierra. Si hubiera dado medio paso más rápido, todo su cuerpo habría caído en aquel pozo profundo. El reflejo del leñador le permitió clavar el otro pie en el suelo a tiempo, aferrándose al borde del hoyo y luchando contra la fuerza mortal que lo atraía. Pero el resbalón le torció el tobillo, provocándole un dolor tan agudo que todo su cuerpo se estremeció. Quedó tendido en el borde del hoyo, jadeando, con un sudor frío recorriéndole la espalda. El corazón le latía desbocado, como si quisiera romperle el pecho para escapar. El sonido de unos pasos, lentos, rítmicos, cada uno clavándose en el silencio. La tortuga de caparazón plateado se acercaba. Y solo cuando estuvo junto al borde del hoyo, Santiago lo vio con claridad. La trampa estaba tan bien oculta que un ojo humano no podría haberla detectado con una simple ojeada. Recordó la frase de antes: si siempre corres así, pronto te toparás con algo que no querrás ver. La tortuga miró hacia el fondo del hoyo y luego lo miró a él. Su mirada no era de burla ni de elogio. Simplemente tenía razón. Y Santiago odiaba eso más que nada. Sombra, él no sabía su nombre, pero así se llamaría, rodeó la trampa con cuidado, dando pasos pequeños pero firmes. Su andar era como el agua que gotea sobre la roca, muy lento pero persistente, haciendo que todo a su paso tuviera que cederle el lugar. A veces, ir más despacio, dijo, con una voz grave como la tierra y la piedra, es la única manera de seguir con vida. Santiago quiso replicar. Quiso decir que no necesitaba las lecciones de una tortuga. Pero el tobillo le dolía intensamente y su cuerpo se sentía como si toda su energía hubiera sido aniquilada. Y en lo más profundo de su ser, aunque no quisiera admitirlo, sentía miedo, el miedo de darse cuenta de que, hacía un momento, realmente había estado a punto de morir. Intentó levantarse, pero la pierna le falló al instante. Un gemido se le escapó de los labios antes de que pudiera reprimirlo. Tenía un esguince en el tobillo.
Sombra lo miró y luego se dio la vuelta para marcharse, pero no fue muy lejos. Solo retrocedió unos pasos y se detuvo a esperar. Como si supiera que él no tenía otra opción. ¿Quieres que te siga?, preguntó Santiago, molesto. No, respondió Sombra sin volverse. Yo solo camino. Si tú vienes o no, es asunto tuyo. Pero era evidente que esperaba. Y era aún más evidente que Santiago ya no podía caminar rápido. Se apoyó en un árbol cercano, se puso de pie a duras penas y empezó a seguirla, cojeando. El dolor hacía que cada uno de sus pasos fuera forzosamente lento. Santiago odiaba eso. Odiaba que su cuerpo traicionara su voluntad. Y odiaba tener que seguir a una tortuga. La tortuga lo guió por un sendero estrecho. El camino era tan sinuoso y angosto que solo una criatura que caminara despacio podría haberlo visto. Las copas de los árboles se entrelazaban formando una bóveda verde, dejando que la luz se filtrara solo en delgados haces, como si fuera niebla. Santiago no paraba de quejarse. Cada paso lento de Sombra parecía alargar el tiempo, haciéndole sentir atrapado en una pesadilla. A este paso, ¿cuándo vamos a llegar?, gruñó, perdiendo casi toda la paciencia. Sombra no se giró. Simplemente continuó con sus pasitos firmes y regulares. Era como un antiguo tambor, cuyo ritmo nadie entendía pero que nadie podía romper. Nunca he caminado para llegar rápido, respondió después de unas cuantas respiraciones del bosque. Solo camino para llegar al lugar correcto. Esa frase quedó flotando en el aire, como si el viento del bosque la hubiera recogido y la estuviera alargando. Santiago la escuchó, pero no quiso entenderla. O quizás la entendió. Y por eso se enfadó aún más. ¿Lugar correcto? ¿Qué es el lugar correcto? Llegar antes que los demás, llegar más rápido, eso es lo correcto, replicó, aunque sabía que estaba discutiendo con una tortuga. Y casi mueres por eso, dijo Sombra, con una voz tan suave como el rocío, pero lo suficientemente afilada como para dejar a Santiago sin palabras. Se quedó en silencio. No porque estuviera convencido, sino porque cada vez que intentaba acelerar el paso para protestar, el tobillo le dolía intensamente, recordándole que ya no tenía derecho a correr. Un hombre que siempre tenía prisa, caminando junto a una criatura que no sabía lo que era la prisa. El contraste era tan evidente como dos piezas de un rompecabezas que nunca encajarían. Pero por alguna razón, estaban caminando juntos por aquel sendero silencioso del bosque, donde los latidos del corazón de Santiago chocaban con el paso paciente de Sombra como dos tambores desafinados. Y aunque Santiago aún no se daba cuenta, cada uno de esos pasos lentos, esos pasos que odiaba, estaba empezando a abrirle una nueva perspectiva, muy pequeña, pero real. Las hojas caían girando suavemente, algo que nunca antes había tenido tiempo de ver. Un pequeño arroyo que cruzaba el camino producía un murmullo que siempre se había perdido. Incluso la luz que se filtraba a través de las hojas adquiría formas definidas, como si estuviera dibujada trazo a trazo. Pero no lo admitía. Solo murmuraba para sus adentros, si no fuera por este maldito tobillo, ya me habría ido hace mucho. Pero la verdad era que, si no fuera por haberse detenido antes, una parada que la propia Sombra lo obligó a hacer, ahora mismo estaría en el fondo de aquel hoyo, con el cuerpo atravesado por las estacas de los cazadores. Ir despacio no era una opción. Era la vida. Sombra lo sabía.
Y Santiago, aunque no quisiera, estaba empezando a entenderlo. La tortuga lo llevó por caminos que él nunca había recorrido. No eran los senderos que solían usar los leñadores. Eran los caminos que solo conocían las criaturas que habían vivido mucho tiempo y muy despacio. Un camino que Santiago, con sus pies tan rápidos que ni siquiera veía el suelo, nunca supo que existía. Y ese camino, aunque lento, lo estaba llevando a algo que nunca habría imaginado. Pero esa es otra parte de la historia. Por ahora, el viaje que comenzó con una lentitud forzada, entre un hombre acostumbrado a correr y una tortuga acostumbrada a vivir, había puesto las primeras piedras para un cambio que Santiago no podría detener ni deshacer. Santiago intentaba caminar más rápido, pero el esguince en el tobillo hacía que cada paso pareciera ser tirado hacia atrás por un hilo invisible. No estaba acostumbrado a caminar tan despacio, especialmente detrás de una criatura que, cada vez que levantaba una pata, dudaba como si estuviera reflexionando sobre el significado de la vida entera. Pero Sombra, la tortuga cuyo caparazón plateado reflejaba la luz del bosque en suaves halos, seguía avanzando lentamente, con calma, sin prestar atención a la impaciencia del hombre que la seguía. No lo apuraba, no lo juzgaba, ni intentaba explicarle nada. Simplemente caminaba, como si esa fuera la única forma que conocía de existir. Al principio, Santiago no paraba de quejarse, cada una de sus frases era como un hachazo cortando el aire. A este paso, no saldremos del bosque ni para el próximo invierno. ¿Piensas aumentar un poco la velocidad? No estoy acostumbrado a ver la vida a la velocidad de un caparazón. Pero a medida que avanzaban, hablaba menos. No porque se le hubiera pasado el enfado, sino porque algo en la quietud del bosque lo estaba haciendo empezar a escuchar. Por primera vez, se dio cuenta de que el bosque no era tan silencioso como siempre había pensado. En realidad, estaba hablando, susurrando a través de cada hoja, cada huella en la tierra, cada aliento húmedo y fresco que emergía del suelo. Pero para oírlo, había que ir despacio, algo que él nunca había hecho. De repente, Sombra se detuvo frente a un tramo de tierra blanda. Santiago casi choca contra su caparazón, poco acostumbrado a prestar atención a dónde se detenían los demás. Murmuró algo y luego miró al suelo. Y se quedó paralizado. Una serie de huellas de un depredador estaban marcadas profundamente en la tierra. Las marcas de las garras afiladas y el cambio brusco de dirección indicaban que el animal había olido peligro y había tenido que cambiar de rumbo. Si Santiago hubiera mantenido su velocidad habitual, sin duda habría pisado directamente sobre ellas, mezclando su olor con el del animal, y quizás habría ocurrido una verdadera catástrofe. Sombra habló, con una voz tan lenta como si cada palabra hubiera sido pulida por el bosque antes de ser enviada a Santiago. ¿Ves estas huellas? El depredador cambió de dirección, lo que significa que el bosque está cambiando. El bosque siempre avisa. Pero solo quienes están dispuestos a mirar se dan cuenta. Santiago se agachó y, por primera vez en su vida, observó con atención. Desde que era niño, solo había sabido correr, lanzarse, hacer las cosas rápido, terminar deprisa. Nunca había pensado que el suelo también tuviera su propia historia. Continuaron caminando y llegaron a un pequeño arroyo, donde el agua fluía sobre piedras lisas. Pero había algo extraño, el agua corriente abajo era más clara, mientras que corriente arriba tenía un tono ligeramente más oscuro y fluía en silencio, como si ocultara algo.
Frunció el ceño. Ayer el agua de este arroyo estaba cristalina. Sombra se acercó al agua, la olió suavemente y dijo: un árbol venenoso río arriba está soltando su resina. En esta época, no muchos saben evitarlo. Si la hubieras bebido, o si te hubieras lavado una herida, podrías haber caído sin entender por qué. Santiago sintió un escalofrío en la espalda. No por el veneno, sino porque se dio cuenta de algo. Hasta ahora, había pasado junto a miles de arroyos como ese sin detenerse a mirar ni una sola vez. El bosque volvió a hablarle, esta vez con otra imagen. En la rama alta de un árbol, un gran panal de abejas se balanceaba con el viento. Una parte de la rama estaba podrida, y bastaría una ráfaga fuerte para que el panal cayera justo donde él estaba caminando. Si hubiera mantenido su velocidad de siempre, sin observar, sin levantar la cabeza, sin prestar atención, seguramente habría pisado en el lugar más peligroso. Sombra inclinó la cabeza y lo miró. El bosque le habla a quien se detiene a escuchar. Por primera vez, Santiago sintió un nudo en la garganta, como si esa frase hubiera tocado algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Él nunca se había detenido de verdad. Había vivido toda su vida como si estuviera en una carrera contra su propia sombra, sin detenerse el tiempo suficiente para ver a dónde lo llevaba el camino. A partir de ese momento, dejó de quejarse. No porque el tobillo le hubiera dejado de doler, sino porque su mente, por primera vez, se estaba abriendo. Las ramas de los árboles, el sonido de las hojas, las huellas, el olor a medicina de las plantas del bosque. Todo se volvía más claro, como si el propio bosque estuviera descorriendo un velo para mostrarle lo que durante tanto tiempo se había perdido. Y justo cuando Santiago pensaba que empezaba a acostumbrarse a esa calma, un sonido rasgó el aire. Un rugido grave y prolongado que resonó desde las profundidades del bosque. Santiago se enderezó de un salto, con el corazón acelerado. Su instinto de leñador le advirtió de inmediato, no era el sonido de un animal pequeño. Era el sonido de un gran depredador, y no estaba lejos. Sombra no se inmutó. Solo dijo, con una voz más serena que el viento: la desgracia siempre llega para quien no mira, no escucha y no se detiene. Ahora que lo has oído, significa que el bosque te ha aceptado. Santiago tragó saliva, mirando hacia la espesura del bosque, donde la oscuridad y la luz se entrelazaban como si contuvieran un secreto inmenso. Una parte de él quería huir, pero el dolor en el tobillo se lo impedía. La otra parte quería saber a qué pertenecía ese rugido. Santiago no sabía desde cuándo había empezado a sentir en el pecho esa sensación familiar, la necesidad de ser más rápido, de demostrar algo, demostrarle a todo el bosque, y a la propia tortuga, que ya era suficiente. Suficiente como para no necesitar que nadie le guiara. Suficiente como para volver al pueblo como un vencedor, no como alguien que tuvo que aprender a caminar despacio de una criatura con un caparazón más pesado que el mundo. Observó a Sombra, que avanzaba lentamente sobre un tronco caído, como si consultara con el viento y la luz antes de cada paso. Esa lentitud, de alguna manera, lo inquietaba. Quizás era porque estaba demasiado acostumbrado al sonido del hacha golpeando la madera, a los gritos de júbilo cuando era el primero en terminar un trabajo. Este silencio, esta prolongación de cada momento, le hacía querer arrancarse la piel. Ya lo entiendo, dijo Santiago en voz baja, con una sonrisa arrogante dibujándose en sus labios. He visto las huellas,
he visto el arroyo venenoso, he oído el rugido. La lección del bosque no es tan difícil. Ya no necesito ir despacio. Sombra se detuvo, girando la cabeza muy lentamente. Sus ojos negros y profundos reflejaban su figura como una sombra distorsionada. ¿Crees que lo entiendes solo por haber visto unas pocas señales? La pregunta no era un reproche. Era, simplemente, la verdad. Santiago hizo un gesto con la mano. Ya he aprendido suficiente. Déjame demostrártelo. Sin esperar a que la tortuga dijera una palabra más, se desvió bruscamente hacia un sendero a la derecha, un camino que él creía que era un atajo. Sombra le llamó, con una voz aún serena pero que resonó más que el susurro de las hojas. Los atajos en el bosque suelen ser cortos solo para quienes saben a dónde van. Pero Santiago no respondió. La impaciencia resurgió como un fuego antiguo avivado por el viento. Aceleró el paso, cada vez más rápido, casi olvidando que su tobillo todavía le dolía. Pensó. He seguido a esta tortuga suficiente tiempo. Necesito volver. Necesito demostrarle a todo el pueblo que sigo siendo el más rápido, el mejor. Una victoria para lavar mi honor, y ya está. Pero no lo sabía. Ese camino era precisamente la dirección hacia la que la manada de depredadores había cambiado de rumbo, algo que él solo había observado a medias. Si se hubiera detenido un poco más, habría visto que las huellas no solo cambiaban de dirección, sino que eran más profundas y más numerosas, lo que significaba que la manada se estaba reuniendo. Pero solo vio la mitad. Y creyó que lo sabía todo. El sendero lo llevó hasta un precipicio resbaladizo. La lluvia del día anterior había convertido la fina capa de tierra del borde en un barro espeso. Un solo paso en falso y el suelo se desmoronaría bajo sus pies. Pero no tuvo tiempo de darse cuenta, porque algo más captó su atención primero. Un gruñido bajo, muy cerca. Luego otro. Y luego varios, fusionándose en un coro de hambre. Santiago se giró. Una manada de lobos estaba detrás de él, habían aparecido de la nada. Sus ojos brillaban en la penumbra del bosque. Sus vientres hundidos indicaban que llevaban varios días sin cazar. Avanzaron paso a paso, con la misma lentitud con la que caminaba Sombra, pero cargados de una intención mortal. Santiago sacó el hacha por instinto. Pero sabía, en lo más profundo de sus huesos, que la velocidad no lo salvaría esta vez. Porque cualquier paso apresurado haría que el suelo bajo sus pies se desmoronara. Y si se quedaba quieto, la manada de lobos no se quedaría quieta con él. Quedó atrapado entre dos de sus mayores enemigos. El abismo, que representaba la lentitud absoluta. Y la manada de lobos, que representaba una velocidad letal. Su corazón latía con fuerza, el sonido de la sangre en sus oídos era como el de un hacha golpeando la madera, golpe tras golpe. Quería correr, pero en cuanto movió un pie, un pequeño trozo de tierra se desprendió y cayó al vacío como una piedra desde un tejado. Se quedó helado. Esta era la trampa del hombre apresurado. Nadie más se la había tendido. Él mismo había caído en ella. Respiró hondo, tratando de que su aliento no temblara. Los lobos avanzaron un poco más. Uno de ellos ya había bajado la cabeza, preparándose para atacar. Idiota, se dijo a sí mismo. No has aprendido nada.
Solo has visto la mitad y has creído que lo entendías todo. En ese momento, Santiago ya no pensaba en su reputación. Ya no pensaba en demostrar nada. Ya no pensaba en ser el más rápido de Valle Verde. Solo pensaba en lo único de lo que siempre había huido. La prisa estaba en su sangre, y ahora quería acabar con él. Sopló una ráfaga de viento. Trajo consigo un sonido muy leve. Tan leve que, si hubiera sido el Santiago de ayer, lo habría ignorado. Pero hoy, lo escuchó. Un sonido lento. Constante. Como los latidos del corazón del bosque. Toc. 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 Era el sonido de unos pasos pesados y pacientes. El sonido de la lentitud que había dejado atrás. Sombra estaba llegando. No podía ver a la tortuga, pero lo sabía con la misma certeza con la que el bosque susurra cosas sin palabras. Quiso gritar para llamarla, pero si lo hacía, la manada de lobos se abalanzaría sobre él de inmediato. El abismo a su espalda. La manada de lobos frente a él. El sonido de los pasos lentos acercándose. Y Santiago, por primera vez en su vida, se quedó completamente quieto. Sin correr. Sin tomar atajos. Sin luchar contra el tiempo. Simplemente se quedó allí, enfrentando las consecuencias de la prisa que nunca había querido reconocer. El bosque volvió a hablar, a través del viento, de la tierra y de los pesados pasos que avanzaban hacia él. Un susurro invisible pero más claro que cualquier palabra. La lección no se puede aprender a medias. En ese instante en que la línea entre la vida y la muerte era tan delgada como la tierra al borde del precipicio, el sonido de aquellos pasos lentos se hizo cada vez más cercano. Santiago no se atrevía a girar la cabeza ni a moverse bruscamente. La manada de lobos se había dispuesto en un semicírculo, no atacaban de inmediato, pero sus ojos abiertos eran como cuchillas que atravesaban el miedo que lo atenazaba. Un lobo viejo se adelantó, con la cabeza baja y el pelaje del lomo erizado. A la menor señal, al menor movimiento precipitado, se lanzaría. Santiago veía claramente los músculos tensos bajo su pelaje, listos para un salto mortal. Entonces, el sonido de los pasos se detuvo. No sabía qué esperaba. ¿El ataque de un lobo? ¿Algún tipo de milagro? Pero en lugar de un rugido o el sonido de la tierra desmoronándose, una voz familiar, extrañamente tranquila, resonó a sus espaldas. Santiago. No te muevas bruscamente. Y no los mires a los ojos. Era la voz de Sombra. Lenta, grave, pero curiosamente capaz de atravesar el estruendo de su propio corazón. No entendía cómo la tortuga había llegado hasta allí. No corría rápido. No era buena escalando. Pero había llegado, justo a tiempo, con el mismo ritmo que Santiago siempre había considerado irritante. Sombra avanzó, con pasos regulares sobre las hojas secas. La manada de lobos notó la presencia de la pequeña criatura y no pareció considerarla una amenaza. Solo la miraron de reojo y volvieron a centrarse en su presa principal, Santiago. Sombra continuó hablando, sin ninguna prisa. Conozco un camino. Pero tienes que seguirme. A mi ritmo exacto. Si te desvías un poco, la tierra bajo tus pies se romperá. Santiago tragó saliva,
Tenía la garganta tan seca que sonaba como madera rozando contra madera. Habló sin atreverse a abrir mucho la boca. Me atacarán. No entrarán en la grieta. Son más grandes que tú. Y, sobre todo, tienen más prisa que tú. Esa frase, tan ilógica y a la vez tan cierta, desgarró una parte del miedo que sentía. Miró en la dirección que Sombra le indicaba. Justo a su izquierda, entre dos grandes rocas cubiertas de musgo, había una grieta estrecha, lo suficientemente ancha para que una persona pasara de lado. Desde su ángulo anterior, estaba casi oculta por la sombra de los árboles y la ladera de la montaña. Había que moverse muy despacio. Y estar muy cerca. Para verla. Sombra se deslizó hacia adelante. La grieta era tan estrecha que su caparazón apenas pasaba, centímetro a centímetro. Cada vez que avanzaba, rozaba suavemente la pared de roca. Santiago respiró hondo y levantó un pie. Sabía que si pisaba con demasiada fuerza, el suelo cedería. Si se deslizaba demasiado rápido, el ruido provocaría el ataque de los lobos. Todo lo que tenía que hacer ahora era precisamente lo que más había odiado, moverse muy despacio. Cuando yo baje la pata izquierda, dijo Sombra, tú avanzas suavemente con el pie derecho. Cuando yo me detenga, tú te detienes. Cuando yo respire, tú respiras. Respirar, susurró Santiago. Sí. Rápido o lento, todo empieza con la respiración. Nunca había pensado en eso. Durante todos sus años con el hacha, solo sabía inhalar rápido y exhalar con fuerza para acelerar cada golpe. Ahora, esa misma respiración era lo que le impedía controlar sus pasos. Comenzó a seguir a Sombra. La grieta era oscura, fría y más estrecha de lo que pensaba. Cada vez que se giraba, su espalda rozaba la piedra, produciendo un sonido seco que lo sobresaltaba, temiendo que los lobos lo oyeran. Ellos seguían fuera, vigilando. Uno de ellos gruñó suavemente, como para avisar a la manada que su presa se estaba escapando. Más despacio, dijo Sombra. Vas más rápido que yo. Yo. Solo quiero escapar de ellos. Pero si intentas escapar de ellos yendo rápido, caerás al vacío antes de que puedan tocarte. Esa frase fue como un pilar que impidió que su mente se derrumbara. Apretó las manos contra la roca fría y comenzó a forzarse a sí mismo a seguir el ritmo de Sombra. To. 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 Un ritmo tan firme como el de una piedra cayendo desde el techo de una cueva ancestral. Hubo momentos en que la grieta era tan estrecha que Santiago tuvo que contener la respiración para pasar. El pecho le dolía al presionarse contra la roca, y sus brazos se arañaban con cada pequeño movimiento. Pero no se atrevía a retroceder ni a girarse bruscamente. Cualquier movimiento innecesario podría hacer que la roca desmenuzada cayera al abismo. Detrás de él, aún se oían los pasos de los lobos. Iban y venían, gruñendo de frustración al perder el rastro. El sonido de sus dientes chocando se oía en el viento. Uno de ellos saltó sobre una roca junto a la grieta, haciendo que el polvo cayera sobre la cabeza de Santiago. Contuvo la respiración. Sombra susurró. No dejes de respirar. Si dejas de respirar por miedo, perderás el ritmo. ¿Desde cuándo esta pequeña tortuga se había convertido en el ancla que lo salvaba del caos?
¿Desde cuándo las cosas que parecían lentas se habían vuelto tan increíblemente precisas? Santiago continuó, cada paso como si caminara sobre el filo de un cuchillo. La grieta era más larga de lo que pensaba. Cuanto más se adentraban, más frío se volvía el aire y más intenso era el olor a musgo húmedo. Pero, al mismo tiempo, el sonido de los lobos se iba alejando. Se hizo un pequeño silencio. Sombra se detuvo y giró la cabeza lentamente. Ya no nos siguen. No pueden entrar aquí. Pero aún tienes que mantener el ritmo, porque el camino se vuelve más estrecho más adelante. Santiago asintió, con el sudor corriéndole por la sien, pero sus manos seguían firmemente agarradas a la pared de roca. Sentía que le temblaban las piernas, no sabía si por el miedo o por haberse forzado durante tanto tiempo a ese ritmo lento. En un momento, quiso gritar, «¡Vamos más rápido!». Pero se contuvo. Ese grito lo habría destrozado todo. La parte más estrecha apareció como un corte entre dos rocas gigantescas. Sombra tuvo que inclinar su caparazón para pasar. Santiago tuvo que presionar todo su cuerpo contra la roca helada, hasta el punto de pensar que se le romperían las costillas. Pero siguió adelante. Milímetro a milímetro, ritmo a ritmo. Finalmente, la grieta se abrió a un pequeño espacio. No era una cueva, pero era suficiente para que pudiera erguirse y respirar profundamente sin temor a que el sonido hiciera que la tierra se derrumbara. Ya no había gruñidos de lobos. Ya no había viento soplando sobre el precipicio. Solo el sonido de su propia respiración agitada. Sombra estaba allí, de espaldas a la tenue luz que entraba por la abertura de la grieta, su caparazón plateado reflejando la luz como la superficie del agua en la noche. Santiago se apoyó en una gran roca, todo su cuerpo temblaba como si acabara de correr por toda la montaña. Cerró los ojos, respiró hondo y, al abrirlos, las palabras salieron de su boca de forma natural, suaves pero llenas de sinceridad. Gracias. Si hubiera ido rápido, estaría muerto. Sombra lo miró durante un largo rato y luego respondió con su voz constante, sin altibajos, pero con algo que Santiago nunca había oído en la voz de nadie más, una verdad tan simple que era irrefutable. La rapidez no te mata. Lo que te mata es no saber cuándo es necesario ir despacio. Esa frase cayó como una piedra pesada, llegando al fondo de los pensamientos de Santiago. Y por primera vez, entendió que la velocidad, de la que tanto se había enorgullecido, también podía ser el cuchillo más afilado si no sabía cuándo detenerse. Miró a la pequeña tortuga que tenía delante. Una criatura que no podía luchar. Que no podía correr. Que no podía protegerlo con la fuerza. Pero lo había salvado de una manera que nadie en el pueblo, por muy fuerte que fuera, podría haberlo hecho, con su propio ritmo. El ritmo lento lo había salvado. Y en el corazón de Santiago, algo comenzó a cambiar, no de forma ruidosa ni dramática, sino tan suavemente como una hoja que cae al suelo, pero con el peso de todo el bosque. Santiago caminaba junto a Sombra, la tortuga lenta que una vez consideró una carga, y que ahora se había convertido en lo único que le daba seguridad en medio del vasto bosque. Pero esta vez, ya no había esa sensación de tener que contenerse constantemente, ni cada paso era una espera frustrante como antes. Santiago ralentizó el paso por voluntad propia. No se adelantaba para luego detenerse a esperar a Sombra, caminaba a su lado, sincronizando sus pasos con cada movimiento de la tortuga.
Aquellos pasos lentos hicieron que la vida del bosque comenzara a revelarse capa por capa, como si todo el lugar hubiera esperado a que él cambiara para mostrarle cosas que antes, aunque las tuviera delante de sus ojos, nunca habría notado. Pasaron por un claro donde enormes troncos yacían inclinados, como gigantes caídos tras una batalla. Santiago se acercó a un árbol partido por la mitad y murmuró: ¿Cómo es que un árbol tan grande pudo caer tan rápido? Sombra se detuvo e inclinó ligeramente la cabeza. Los árboles que crecen más rápido suelen ser los más huecos por dentro. Son altos, hermosos y fuertes, pero cuando el viento cambia de dirección, son los primeros en caer. Aquellas palabras dejaron a Santiago en silencio. Recordó a sí mismo, un joven al que la gente del pueblo elogiaba por ser rápido y hábil. Siempre quería ser el primero, siempre quería llegar a la meta antes que nadie, siempre pensó que si llegaba antes que todos, sería valorado, elogiado, querido y considerado el mejor. Pero, al igual que aquel árbol caído, se dio cuenta de que tenía vacíos en su interior que le costaba admitir: la falta de paciencia, la falta de escucha, la falta de comprensión. Y fueron esos vacíos los que casi le cuestan la vida cuando se lanzó por el atajo que creyó inteligente. Siguieron caminando. Al llegar a un pequeño arroyo, Santiago se detuvo a beber agua. Metió la mano y de repente notó que el agua corriente abajo era más clara, mientras que la de corriente arriba era un poco más oscura y fluía en silencio, como si ocultara algo. Observó durante un rato y preguntó: ¿por qué la parte que fluye más tranquila parece la más profunda? Pensé que donde el agua corría con más fuerza era más profundo. Sombra se acercó y sus pequeñas patas golpearon suavemente una roca. Las cosas más ruidosas suelen ser las más superficiales. La corriente fuerte puede hacerte pensar que es grande y poderosa, pero en realidad son solo las rocas del fondo las que agitan el agua. Donde fluye con más calma es donde el agua es lo suficientemente profunda como para que nada la perturbe. Santiago se quedó completamente en silencio. Pensó en toda su vida, siempre ruidosa, apresurada, impaciente, veloz. Corría para conseguir cosas, corría para demostrar su valía, corría para no ser menospreciado. Pero cuanto más corría, más se sentía como un arroyo superficial, ruidoso pero no profundo, fuerte pero no duradero. Continuó caminando, cada paso como si estuviera escuchando la tierra bajo sus pies. Un rato después, encontraron las huellas de un ciervo viejo. Las pisadas eran pequeñas pero firmes, marcadas en el barro. Santiago, curioso, preguntó: «Estas huellas son muy pequeñas. ¿Será de un cervatillo?» Sombra negó con la cabeza. Los ciervos viejos caminan muy despacio, cada paso es firme. El sueño de las criaturas del bosque no es correr como el viento, sino vivir lo suficiente para entender de dónde sopla. Santiago se rió, pero su risa ya no tenía el desprecio del día en que conoció a Sombra. Era la risa de alguien que acababa de darse cuenta de que había vivido demasiado tiempo sin ver la serena belleza de la lentitud. Buscaron un lugar para pasar la noche bajo la copa de un árbol ancestral. La luna se filtraba entre las hojas, creando innumerables manchas plateadas en el suelo. Santiago se recostó, miró el cielo oscuro y dejó escapar un suspiro profundo, un suspiro no de cansancio, sino de alivio después de tantos años. Después de un largo rato, finalmente habló, con una voz grave pero llena de sinceridad: «Nunca he vivido de verdad». «Sombra».
Solo he corrido. Desde niño, corrí para complacer a los demás, para ser reconocido. Luego, de mayor, corrí para escapar de la vergüenza, para no tener que enfrentarme a mí mismo. Sombra permaneció inmóvil, pero sus ojos brillaban como si entendieran cada palabra que decía. Quien vive para correr, respondió suavemente, pronto se aleja corriendo de su propia vida. Santiago tragó saliva. Esa frase fue como una aguja que le atravesó el corazón, no le dolió, pero lo estremeció. Cerró los ojos, pero no pudo dormir. La respiración lenta de Sombra a su lado le hizo darse cuenta de que su vida nunca había tenido ese ritmo, un ritmo sin prisas, sin exigencias, sin huidas. Se incorporó y observó el bosque nocturno. Una suave brisa sopló, y las hojas de los árboles temblaron como un susurro. Esta vez, no lo oyó como un viento sin sentido. Lo sintió como una respuesta. Una historia. El aliento del bosque. Sombra tenía razón, el bosque responde a quien sabe esperar. Y en ese momento, Santiago sintió como si abriera los ojos por primera vez en su vida. Vio toda la vida a su alrededor no con los ojos de un hombre apresurado, sino con los ojos de alguien que sabe detenerse y mirar de verdad. No sabía qué desafíos le depararía el mañana. No sabía si el camino por delante lo llevaría de vuelta al pueblo sano y salvo. Pero sabía una cosa, a partir de ahora, su vida tendría un ritmo diferente. Un ritmo lo suficientemente lento para ver, para entender, para vivir. Bajo la luz de la luna, puso la mano sobre el caparazón de Sombra y susurró. Gracias por caminar conmigo. La tortuga no dijo nada más, pero el suave susurro de las hojas del bosque pareció sonreír, aceptando a un hombre que acababa de aprender a ir despacio, por lo tanto, a vivir un poco más. Aquella mañana, después de muchos días atravesando el bosque con Sombra, Santiago finalmente vio el primer tejado de su pueblo. Finas columnas de humo ascendían desde algunas cocinas, y el familiar olor a paja llegó a su nariz con el viento. Sintió una mezcla de ternura y dolor en el corazón. Había dejado este pueblo como alguien que quería escapar de la decepción, de las críticas y de una profunda inseguridad. Pero ahora regresaba no para demostrar nada, sino para enfrentarlo todo. Y Sombra, la tortuga lenta y perseverante, seguía caminando en silencio justo detrás de él, como el latido tranquilo de la nueva vida que acababa de aprender a comprender. Cuando cruzaron la entrada del pueblo, algunos aldeanos reconocieron a Santiago primero. Aparecieron miradas de sorpresa y recelo, como si no estuvieran seguros de que fuera el mismo joven apresurado de antes. Su ropa estaba cubierta de polvo del bosque, su pelo largo y enredado, pero su mirada era diferente, más profunda, más brillante y con una calma que antes no tenía. Antes de que pudiera saludar a nadie, una voz resonó. «¡Santiago! Por fin has vuelto». Era el anciano Domiro, el hombre que le había regañado durante medio día porque el árbol que taló había agrietado su tejado. Cuando se acercó, Santiago miró el tejado y se dio cuenta de que la grieta seguía allí, más grande que cuando se fue. Cerró los ojos por un momento. Uno de sus primeros errores, nacido de su estúpida prisa, seguía allí como una bofetada en el alma. «Lo siento, señor Domiro», dijo Santiago, con voz baja pero firme. «Mañana subiré a arreglárselo, con mucho cuidado». El anciano se quedó un poco sorprendido. «¿Arreglar el tejado? ¿Tú? ¿Tú, Santiago?» «Sí,
asintió él, esta vez lo haré bien. Domiro lo miró unos segundos más y luego asintió levemente, no porque confiara del todo, sino porque vio en los ojos de Santiago algo que ya no era tan impulsivo como antes. Sombra esperaba pacientemente a su lado, como si observara el mundo de los humanos con la calma eterna de su especie. Santiago continuó adentrándose en el pueblo. Cada casa, cada calle por la que pasaba, le traía el recuerdo de las veces que había estropeado algo por su impaciencia. Como la vez que encendió un fuego demasiado cerca de la hierba seca detrás de la casa de la viuda Melina, una chispa fue suficiente para provocar un incendio. En aquella ocasión, todo el pueblo tuvo que movilizarse para apagar las llamas que se extendían hasta la valla de sus viñedos. Recordaba claramente la mirada aterrorizada de la señora Melina al ver el fuego acercarse a sus vides, lo único de lo que dependía para vender y mantener a su hijo pequeño. Ahora, al pasar por aquella casa, Santiago vio a la señora Melina agachada, atando las ramas más débiles de las vides. Se detuvo de inmediato. Señora Melina, la llamó suavemente. Ella se giró y, al verlo, se quedó paralizada por unos segundos. ¿Santiago? Cielos. ¿Dónde has estado estos meses? He estado aprendiendo a no causar más problemas a los demás, respondió Santiago, medio en broma, medio en serio. La señora Melina suspiró. Estas vides están muy débiles. El viento fuerte de hace unos días las inclinó hacia un lado. Llevo toda la mañana atándolas, pero no estoy segura de que aguanten. Sin pensarlo, Santiago dijo al instante. Déjeme ayudarla. Pero esta vez. Lo haré despacio. La señora Melina arqueó las cejas, como si no pudiera creer lo que oía. Pero Santiago no dio más explicaciones. Simplemente dejó su bolsa en el suelo, se arrodilló junto a las vides y comenzó a inspeccionar lentamente cada nudo roto. Tan despacio que hasta Sombra se acercó a observarlo, como un maestro que mira a su alumno hacer un examen. Cogió cañas de bambú, una a una, y reconstruyó el armazón. Ató cada nudo con cuidado, asegurándose de no estrangular los tallos. Ajustó cada pequeña rama como si estuviera tratando un objeto precioso. El sol salió y se puso, y volvió a salir. Santiago siguió trabajando con paciencia, sin descanso, su sudor empapando la tierra, sus manos arañadas. La señora Melina lo observó durante todo un día, pasando de la sorpresa a la emoción. Cuando el viñedo volvió a estar firme, la señora Melina le tocó suavemente el brazo. Santiago. Gracias. Has trabajado con tanto esmero como si lo hubieras plantado tú mismo hace 10 años. Él sonrió. Solo estoy siguiendo mi propio ritmo, señora. El rumor se extendió rápidamente por el pueblo. Santiago, que antes corría como el viento, ahora trabajaba con la lentitud de una tortuga. Y lo que más desconcertaba a la gente era que, aunque lento, todo lo que hacía era extremadamente sólido, limpio y perfecto. Al día siguiente, fue a casa del señor Domiro para arreglar el tejado, como había prometido. Santiago subió al tejado y observó cada grieta, cada teja descolocada, cada pequeño agujero donde se acumulaba el agua. Ya no trabajaba deprisa para terminar cuanto antes. Cada teja que colocaba la probaba varias veces para asegurarse de que estaba firme. Cada capa de impermeabilizante la aplicaba de manera uniforme, esperando pacientemente a que se secara antes de poner la siguiente.
El señor Domiro lo observaba desde abajo, murmurando de vez en cuando. Este muchacho de verdad ha cambiado. Cuando Santiago bajó, se secó el sudor y preguntó: ¿Cree que ya está bien? El señor Domiro solo respondió una cosa: mejor que cuando yo era joven. Ese cumplido dejó a Santiago sin palabras por unos segundos. No porque fuera un halago vacío, sino porque, por primera vez en su vida, lo elogiaban no por su rapidez, sino por su lentitud. En los días siguientes, Santiago reparó la valla de una familia, ayudó a los niños a arreglar una hamaca rota y llevó agua al campo de una joven pareja que llevaba meses perdiendo sus cosechas. Nadie le pagaba, nadie se lo pedía, pero poco a poco los aldeanos se dieron cuenta de que algo estaba cambiando a su alrededor. Ya no se oían gritos de prisa, ni el estruendo de sus pasos corriendo, ni el ruido de herramientas chocando. Solo el sonido de una persona trabajando con esmero, paciencia y propósito. ¿Puede una persona cambiar? Todo el pueblo se hacía esa pregunta cada vez que miraba a Santiago. Y la respuesta se manifestaba claramente en cada una de sus acciones, en su sonrisa serena, en su respiración lenta, en cada paso sin prisa. Cuando un grupo de niños se le acercó y le preguntó: «Señor Santiago, ¿por qué siempre hace las cosas tan despacio?». Él se agachó, les revolvió el pelo y respondió: «Porque si corro demasiado rápido, no veo lo que necesito ver. Y volvería a equivocarme. Solo estoy siguiendo mi propio ritmo». Los niños no lo entendieron del todo, pero sonrieron. Y Sombra, que en ese momento estaba junto a la valla, asintió lentamente, como si confirmara que la lección había sido aprendida correctamente. El día que Santiago regresó al pueblo no hubo bienvenida, ni trompetas, ni fuegos artificiales, pero ocurrió un verdadero milagro, el milagro de la lentitud. Un milagro que no transforma las cosas en un instante, sino que cambia silenciosamente la vida de una persona. Y la forma en que el pueblo la ve. Y Santiago sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero regreso no consistía en poner un pie en el pueblo, sino en aprender a vivir sin tener que huir de sí mismo. El Día de Acción de Gracias al Bosque de Valle Verde de ese año se celebró en un ambiente diferente al de otros años. Desde temprano, los aldeanos se reunieron en el gran claro junto al árbol ancestral, un lugar que antes solo se usaba para reunirse antes de la temporada de caza o de tala. Esta vez, habían colgado banderas a lo largo del camino, preparado vino de maíz y pasteles de miel, e incluso los niños corrían por todas partes repartiendo tiras de hojas secas dobladas en forma de caparazón de tortuga, un nuevo símbolo que nadie había declarado oficialmente, pero que todos entendían en silencio. En el centro de la ceremonia, el jefe del pueblo estaba sentado junto a un pequeño estrado de madera recién construido. A su lado, había un lugar vacío para Santiago, quien había sido invitado a hablar en el primer día de Acción de Gracias desde su regreso del bosque profundo. Que un leñador fuera invitado a hablar ante el pueblo era algo inaudito, pero a nadie le pareció extraño, porque durante todo este tiempo, cada acción de Santiago había hecho que la gente reflexionara sobre sí misma. Los aldeanos se alborotaron al ver su silueta aparecer al final del camino de tierra que conducía al lugar de la ceremonia. Santiago llevaba una camisa de tela rústica, limpia pero con algunos hilos deshilachados. Caminaba despacio, de una manera que transmitía paz y no la irritación de sus días de torpe impaciencia. A su lado, como un destello plateado en movimiento, estaba Sombra, la tortuga que se había convertido en una leyenda viva en el folclore más reciente de Valle Verde.
Los niños corrieron hacia ellos, gritando: «¡Ya llega la tortuga de plata! ¡Ya llega la tortuga de plata!». Sombra mantenía su calma habitual. No aceleró, no pareció prestar atención ni sentirse abrumada por el bullicio, sino que continuó con su paso regular, como si se moviera a un ritmo propio, más profundo y sereno que el ritmo apresurado del mundo humano. Santiago puso una mano sobre el caparazón de Sombra y sonrió. «Ya hemos llegado. Tranquila, vieja amiga». Cuando ambos se acercaron al estrado, las conversaciones fueron cesando hasta que se pudo oír claramente el sonido del viento entre las hojas del árbol ancestral. El jefe del pueblo se levantó y saludó a Santiago con un respetuoso asentimiento, algo que nunca antes le había dedicado. «Queridos habitantes de Valle Verde», comenzó, con voz grave y clara, «hoy honramos al bosque, que ha sustentado a nuestros antepasados de generación en generación. Y hay un hombre que ha aprendido una lección del propio bosque, de sus propios errores y de una criatura de la que nadie pensaba que se pudiera aprender nada. Ese hombre es Santiago». Sonaron aplausos. No una ovación ruidosa, sino aplausos lentos y acompasados, en sintonía con el espíritu de aquel día. Santiago subió al estrado de madera. Vio los rostros familiares, el señor Domiro, la señora Melina, los niños que habían jugado alrededor del viñedo que él había reparado, los leñadores que se habían burlado de él. Todos esperaban que dijera algo. Algo sincero. En lo más profundo de su ser, aún oía el eco del bosque, el murmullo del arroyo, los pasos de Sombra sobre la tierra, todo lo que lo había cambiado para siempre. Respiró hondo y comenzó. «Yo solía pensar que ser rápido era ser fuerte». Todo el pueblo guardó un silencio sepulcral. «Durante muchos años, creí que si terminaba antes que los demás, sería mejor que ellos. Pero el bosque me enseñó algo diferente». Miró a Sombra, la tortuga que permanecía inmóvil como una roca viviente. Su caparazón brillaba con un tono plateado bajo la suave luz del sol de la mañana. «El bosque me enseñó que ser lento es ser resistente». Los leñadores más viejos asintieron. Era cierto. Habían visto muchos árboles que crecían rápido pero estaban huecos por dentro, y que se derrumbaban con la primera ráfaga de viento fuerte de la temporada. «Y esta tortuga», dijo Santiago, poniendo la mano sobre el caparazón de Sombra, «me enseñó que ir a tu propio ritmo es suficiente». Esas palabras resonaron en el claro, tan ligeras como el viento pero tan pesadas como la piedra. Algunos aldeanos inclinaron la cabeza, como si acabaran de escuchar una verdad en la que nunca habían pensado. En ese preciso instante, Sombra se acercó a él y se detuvo justo al pie del estrado, como si también quisiera formar parte de la historia. Su presencia asombró a muchos, inspirando respeto e incluso emoción. A los ojos de la gente de Valle Verde, la tortuga de plata ya no era solo una criatura de la naturaleza, era el testimonio vivo del cambio de un hombre. Un niño corrió hacia el frente, con los ojos brillantes como dos pequeños carbones. Levantó la mano y preguntó: «Señor Santiago, entonces al final, ¿tengo que ir rápido o lento?». Todo el pueblo se rió, pero fue una risa suave, sin burla. Querían escuchar su respuesta, no por curiosidad, sino porque sabían que esa respuesta los llevaría a algo más profundo. Santiago se agachó y puso una mano sobre el hombro del niño. «Ve al ritmo de tu corazón», dijo, sin dudar. «Pero nunca corras tan rápido como para no ver dónde estás».
El niño frunció el ceño, pensativo, y luego sonrió radiante. No lo entendió del todo, pero algo acababa de brotar en su interior, como una semilla que crece lentamente pero con firmeza, y que florecerá en el momento adecuado. En ese momento, Sombra levantó la cabeza. La luz que se reflejaba en su caparazón dejó a los aldeanos casi sin aliento. La tortuga dio un pequeño paso hacia adelante y habló, con una voz profunda que sonaba como piedras chocando en un arroyo. Hasta la tierra gira lentamente. Para que la vida tenga tiempo de florecer. El aire se quedó en silencio por unos instantes. Nadie dijo una palabra. Luego, como un viento que se extiende de corazón a corazón, todo el pueblo se puso de pie y aplaudió. Un aplauso sin estruendo, sin prisas, profundo y constante, como si el cielo y la tierra se estuvieran uniendo. Sombra metió ligeramente la cabeza en su caparazón y luego la sacó lentamente. Un pequeño gesto que hizo reír a todos los niños. Santiago la miró, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. El día de Acción de Gracias al bosque terminó cuando el sol se ocultó tras las copas de los árboles. Los aldeanos regresaron a sus casas, llevándose consigo una nueva lección. El jefe del pueblo estrechó la mano de Santiago con fuerza. Los niños corrían alrededor de Sombra, pidiendo tocar su caparazón plateado. Los leñadores más viejos incluso se inclinaron ante la tortuga, como se saluda a un sabio. Y Santiago, de pie junto a Sombra, miraba el bosque a lo lejos. Sin miedo. Sin orgullo herido. Sin ganas de demostrar nada. Solo una respiración lenta, profunda y en paz. Porque sabía que, en esta vida, hay caminos que hay que recorrer rápido. Hay caminos que hay que recorrer despacio. Y hay caminos en los que basta con ir al ritmo adecuado. Sombra le rozó suavemente la pierna, como una última conclusión. Ve a tu propio ritmo, joven amigo. Las cosas más hermosas solo aparecen cuando somos lo suficientemente lentos para verlas. Y así termina la historia, no con el sonido de pasos apresurados, sino con el aliento suave de dos almas que se han reencontrado a sí mismas. Muchas gracias por dedicar su tiempo a ver y escuchar esta historia. No olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.